Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Si se incorporan a esta hora a este programa, sepan que don Luis del Pino está de vacaciones y nosotros en la medida de lo posible les vamos a intentar acompañar, por lo menos hoy hasta las 10:10, que es cuando termina nuestro programa, y después, si gustan, dentro de un par de semanas vamos a estar con ustedes. 7:32, 6:32 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias con Guillermo Díaz. La mañana contándoles que Cristian Corbillo, quien fue conductor de Pedro Sánchez durante la campaña de primarias de 2017, vuelve a aparecer en el centro de las tramas de corrupción del PSOE. El último informe de la UCR revela una conversación donde Santos Cerdán advierte a Koldo García sobre Corbillo, que tenga cuidado lo que habla de mí, acusándole de decir que Ábalos y yo estamos en guerra y que él representa al exministro en Córdoba. Koldo responde en la conversación de forma amenazante, pues se le parte la cara y solucionado. Corbillo mantiene estrechos vínculos empresariales con Víctor de Aldama a través de varias sociedades, incluida Estudio Raven Red SL. Habría coordinado la compra del chalet de la alcaidesa que utilizó Ábalos. El registro mercantil muestra que algunos miembros de la familia Corbillo aparecen en sociedades junto a César Moreno, uno de los 4 mosqueteros asociados a Aldama. La conversación está fechada en abril del 2021, semanas antes de que Ábalos fuera destituido como ministro de Transportes. Ya ven ustedes que aquí hay muchos flecos. Hablábamos pues a veces de el asesor, el guardaespaldas, chofer, etcétera, etcétera. Hoy hemos conocido que uno de los involucrados aquí también es uno de los que acompañó en esa famosa gira de las primarias a Pedro Sánchez, directamente su chofer, lo cual viene a demostrar que no iban en un Peugeot como nos hicieron creer, sino que realmente contaban con más de un vehículo que, si no era institucional en aquel momento, sí que era vehículo oficial en el sentido de que se utilizaba por parte del partido. Permítanme esta anécdota para recordarles una cosa que dice aquí muchas veces don Luis del Pino, y es que los grandes informantes del CNI, del CSIC, a veces son los taxistas, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque uno se mete en un taxi, imagínense ustedes, después de una reunión, y a veces se pone a hablar de cosas que quizás pues tendría que hacer en algún foro más privado, ¿no? Y esto le pasa un poco al chofer, según hemos conocido, de Pedro Sánchez, que habrá escuchado más de una conversación y seguro que alguna un poco incómoda para el presidente del gobierno. De ahí que tengan que ponerle el foco precisamente al chofer de Pedro Sánchez, por si también estaba en el ajo, sobre todo teniendo en cuenta de que se le postuló para ser concejal de un municipio. Cuestiones una serie un poco extrañas, ¿no? Sobre todo porque si tenía una tarea, una ocupación, la de chofer, pues que acabe siendo concejal, pues llama un poco la atención. Hasta qué punto estaba involucrado con ese pueblo en cuestión del que pretendía ser concejal, en fin, una serie de cosas que llaman la atención. Pero sobre todo yo quiero poner el foco en cómo se va a intentar tirar de la manta en el caso Ábalos, en el caso Koldo, en el caso PSOE, en el caso quizás Pedro Sánchez, teniendo en cuenta la declaración de hoy, que hoy van a pasar por el Supremo José Luis Ábalos y Koldo García, uno a las 10, otro a las 12, y la pregunta es ¿qué van a contar? En un primer momento parecía que José Luis Ábalos estaba dispuesto a colaborar con la justicia, sobre todo teniendo en cuenta el registro de su casa de Valencia, el más reciente, en el que se hicieron con una serie de memorias de famosos pendrives en el que podría haber información importante para este caso. Se creía que iba a cargar la responsabilidad sobre Santos Cerdán, sobre Koldo García, decir algo así como que él no tenía absolutamente nada que ver, pero este mismo fin de semana La Sexta revelaba que había habido un encuentro algo sorpresivo entre Koldo García y José Luis Ábalos en un despacho, parece ser que para, entendemos, armar la declaración frente al Tribunal Supremo, y entendemos que intentarán dar una versión única para que no haya problemas, para que no haya flecos o temas inconexos y que por tanto tenga cierta verosimilitud la versión que hoy supuestamente van a dar sobre ese presunto cobro de mordidas, ese cobro de comisiones a cambio de obras públicas, en el que también estaría involucrado Santos Cerdán, el que hasta ahora era el número 3 del Partido Socialista. Las revelaciones de ese informe de la UCO que hemos conocido daban un vuelco, por así decirlo, a la instrucción. Sobre todo han precipitado quizás
esa visita importantísima de la UCO a Ferraz, en la que acudieron para clonar el correo electrónico de Santos Cerdán. Hoy la incógnita está en la estrategia que van a utilizar tanto José Luis Ábalos como Koldo García en su declaración ante el Tribunal Supremo. Por así decirlo, hoy se van a empezar a ver las cosas negro sobre blanco y sobre todo la incógnita es si van a hablar a la salida, que de un tiempo a esta parte estábamos acostumbrados a que José Luis Ábalos tuviera la lengua bastante suelta. Según que le digan o según cómo se vea frente al Tribunal Supremo, veremos si va a seguir o no con ese tema. En fin, este es un tema importantísimo, el de la corrupción en el Partido Socialista, que vamos a seguir intentando destapar aquí en este programa. El otro gran tema del día es lo que está ocurriendo en Irán con esa operación llamada Martillo de Medianoche. Estados Unidos bombardeó duramente la noche del sábado las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Isfahán y Natanz, lo que ha provocado una fuerte respuesta de Teherán. El Ministerio de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha rechazado volver a las negociaciones y ha prometido responder en legítima defensa. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, acusa a Washington de estar detrás de los ataques israelíes contra su territorio y considera que el bombardeo estadounidense demuestra el fracaso de Israel en su campaña. El Parlamento iraní ha pedido al Consejo Superior de Seguridad Nacional que apruebe el cierre del Estrecho de Hormuz, por donde transita el 25% del petróleo mundial. Trump ha sugerido un cambio de régimen en Irán y el vicepresidente J.D. Vance ha declarado que están en guerra contra Irán, no están en guerra contra Irán, sino que están en guerra contra su programa nuclear. Irán, por su parte, también amenaza con salir del Tratado de No Proliferación Nuclear y su representante en la ONU ha advertido que la magnitud de la respuesta la decidirán sus Fuerzas Armadas. Pues ya lo ven, señores, interesantísimo se está poniendo la cuestión en Oriente Próximo, en Oriente Medio. Nadie hasta el momento había, desde la Casa Blanca, decidido atacar directamente a Irán, golpear a Irán, sobre todo porque había miedo a esas represalias, que un ataque como el de ayer pues no solo incendiara toda la región, sino que desencadenara una serie de reacciones que son lógicamente las que estamos a punto de ver, sobre todo una reacción de esas represalias en los vecinos de la zona. Estamos hablando de Pakistán, estamos hablando lógicamente de Irán, incluso la India, pero sobre todo había miedo, entre comillas, a que Ali Khamenei, que es el líder supremo de Irán, ordenara pues lo que está a punto de ocurrir, ¿no? Ese cierre del Estrecho de Hormuz que va a sacudir lógicamente a las bolsas, que ya las está sacudiendo y que lógicamente pues va a perjudicar a la economía a nivel mundial. Pero es que hay una serie de cosas que no se pueden dejar de lado, y es que si existía una amenaza real de un ataque nuclear, era importante que se interviniera en esas fábricas de bombas nucleares, en esos laboratorios en los que llevaban muchísimo tiempo trabajando, porque acuérdense ustedes que cuando hubo ese pacto nuclear en el que muchas naciones se comprometían bajo el paraguas del bueno de Barack Obama, acuérdense ustedes, Premio Nobel de la Paz, a no incrementar la carrera nuclear, a no seguir adelante con su programa de energía atómica con fines armamentísticos, pues Irán dijo, vale, esto es lo que pongo encima de la mesa, pero ya ven ustedes que durante todo este tiempo lo que ha estado haciendo es intentar armar esa bomba, y de ahí que el propio Vance diga que es un ataque contra la industria nuclear, armamentística nuclear, ¿no? Contra esas posibles bombas atómicas que lógicamente pues perjudicarían a todo el planeta. Este bombardeo se ha producido 9 días después de que Israel iniciara esa ofensiva contra Irán, porque lo consideraba una amenaza real. Ya saben ustedes que en ese primer ataque fue dañada seriamente la cúpula de la Guardia Revolucionaria iraní. Trump el viernes pasado dijo que iba a dar una moratoria, por así decirlo, de 2 semanas, pero fíjense ustedes cómo se recrudecería la cuestión en la zona para decidir resolver inmediatamente, por así decirlo, su implicación en el conflicto y dar un paso adelante con esa operación Martillo de Medianoche, que ha sido una operación fascinante en el sentido de que ha habido una maniobra de despiste con una aeronave que era prácticamente invisible, se han involucrado 125 aviones, un submarino y
bombas que han viajado muchísimo, decían en torno a 15.000 kilómetros. Fíjense ustedes qué largo alcance el de estos misiles, y sobre todo la novedad de esas bombas que son capaces de horadar la Tierra hasta 60 metros, hasta el punto de llegar a esos túneles subterráneos donde estaban colocados esos laboratorios nucleares en los que se cree que estaba armándose esa bomba nuclear. Los daños hacen pensar que se ha desactivado este programa. Lo que cierto es que el Organismo Internacional para la Energía Atómica, que es el encargado de verificar cuál es el estado de las radiaciones, no ha detectado una radiación significativa fuera de las instalaciones que hasta este punto son conocidas, lo que hace pensar que ha habido daños, pero que no han causado males en la población. Ya les digo, es muy complicado evaluar los daños, sobre todo teniendo en cuenta de que eran instalaciones secretas, que no se sabe exactamente qué se estaba haciendo ahí. Lo único que se sabe es que los proyectiles de precisión, entre los que se encontraba esas bombas que les digo que eran capaces de horadar el suelo, han conseguido destruir las instalaciones nucleares en las que se cree que estaba armándose pues la bomba atómica y que estaban construidas bajo tierra. En fin, estaremos muy pendientes, lógicamente, de este asunto, y ya saben ustedes que de un tiempo a esta parte se están recrudeciendo las acciones de guerra. Ucrania, en China también tienen algún frente abierto con Taiwán. Ahora el caso de Oriente Medio, Irán, y lógicamente la OTAN tenía ahí muchas cosas que decir. Este martes se celebra la cumbre internacional en La Haya con un compromiso de gasto, según Mark Rutte, del 5%. Y el caso es que ayer nos encontramos con una declaración institucional de Pedro Sánchez a mitad de tarde para decirnos lo siguiente. Pedro Sánchez ha anunciado que España ha alcanzado un acuerdo con la OTAN para quedar exenta de elevar su gasto militar al 5% del PIB, mientras el resto de países aliados se comprometen a alcanzar ese objetivo. El presidente ha calificado el convenio como muy positivo porque permite cumplir con la alianza transatlántica sin incrementar el gasto en defensa. España no superará la barrera del 2,1% del PIB en gasto militar, considerando que llegar al 5% sería desproporcionado e innecesario. España, por tanto, no va a gastar el 5% de su PIB en defensa, pero su participación, peso y legitimidad en la OTAN siguen intactas, con todos los deberes, con todos los derechos que ello conlleva. Y nuestro país, evidentemente, aportará sus tropas, sus vehículos, sus equipamientos, sus infraestructuras acordadas en los objetivos de capacidad, y seguirá protegiendo la frontera este y también la del sur de Europa. Y al mismo tiempo seguirá plenamente integrado en los mecanismos de la alianza y amparados por el artículo 5. Es por eso que el acuerdo que hemos alcanzado hoy creo sinceramente que es un éxito. El acuerdo se alcanzó tras intensas negociaciones de última hora, ya que España se había convertido en el principal escollo para cerrar el pacto de la OTAN. Sánchez ha aprovechado su comparecencia para exigir contención a unos y otros en plena escalada bélica en Oriente Próximo, tras los lanzamientos de misiles entre Irán e Israel y el bombardeo estadounidense contra instalaciones nucleares iraníes. El presidente defiende que que en las guerras no hay ganadores nunca y que España tiene una vocación clara de paz y multilateralismo. Bueno, fascinante lo que ocurrió ayer con el presidente del Gobierno, con esa declaración institucional a mitad de la tarde, que de hecho muchos nos temimos lo peor o lo mejor, como decíamos con Eric Gutiérrez, a la hora de pensar que quizás convocaba elecciones y que dejaba la Moncloa, pero no, lo que hacía es salir a defender un supuesto pacto con la OTAN para que el gasto militar no subiera al 5%. Decía que nos quedábamos en el 2,1% y que, por tanto, pues había llegado a ese buen trato con Mark Rutte. Acuérdense ustedes que el propio Pedro Sánchez se postuló como líder de la OTAN y que realmente no llegó a conseguirlo. Lo curioso es lo que empezó a ocurrir nada más terminar esa declaración institucional. Lógicamente, una declaración institucional en la que supuestamente tenía que haber medios de comunicación. Tanto es así que el propio Pedro Sánchez, cuando entra en la sala de prensa completamente vacía porque no estábamos convocados, se dirige a los lados intentando ver a los periodistas que no estaban allí, lógicamente,
y comienza su alocución diciendo que es un mensaje para los medios de comunicación, como si estuviéramos allí presentes. Una cosa bastante llamativa, una parafernalia cuanto menos curiosa, ¿no? Esa rueda de prensa improvisada ese domingo por la tarde, pues en una auténtica cortina de humo por lo que pueda salir hoy, quizás. Porque ya ven ustedes qué necesidad había de hacer esa comparecencia excepcional del presidente del gobierno para anunciar esto del 2,1%, que en realidad, como las mentiras tienen las patas muy cortas, pues enseguida hemos visto que no era así. ¿Y cómo lo hemos podido comprobar? Bueno, pues es que el propio Pedro Sánchez publicó la carta que se había cruzado con Mark Rutte, en la que desde la OTAN se le dice que hay flexibilidad en los pagos y que el importe es el que habían acordado, el del 5%. Concretamente, les habían pedido un 3,5% del PIB destinado directamente a defensa y un 1,5% adicional para otros conceptos de seguridad y capacidades estratégicas, en las que se pueden incluir, por ejemplo, infraestructuras o industria militar. Pedro Sánchez mostró reticencias desde el principio, se enfarrucó con el tema del 2% y la OTAN confirmó que lo que se da es flexibilidad para que invierta dinero. Pero claro, nos lo ha querido vender como una excepción ibérica, como ese pacto excepcional de Pedro Sánchez. Y la cosa sobre el papel parece distinta. Hay una cosa que me ha sorprendido mucho y es el cruce de declaraciones en Twitter entre Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición hasta el momento, y Pedro Sánchez. Cuando Alberto Núñez Feijóo le reprocha esta declaración institucional, que es una farsa, y le dice que lo que hay es flexibilidad para aportar hasta el 5%, que se va a revisar los planes en 2029, etcétera, etcétera, Pedro Sánchez responde a su tuit con un tuteo innecesario, con lo que se suele decir en el lenguaje popular, con una faltada gratuita, puesto que le envía la carta y le dice algo así como que se lo traduzca si alguien tiene a bien, ¿no?, para que lo entienda el propio Alberto Núñez Feijóo. A mí esas palabras en boca de un presidente del gobierno me llaman poderosamente la atención y me indigna un poco en el sentido de que yo creo que ese es un trato pues que será lógico en el entorno de Pedro Sánchez, pero en cuanto a presidente del gobierno no se debe dirigir nadie así a un líder de la oposición, con un tuteo innecesario, un tuteo faltón y sobre todo intentando denigrar algo que se ha dicho mucho, ¿no?, de Pedro Sánchez, que bien habla inglés él y que mal lo habla Alberto Núñez Feijóo. Pero es que, por suerte, por desgracia, gobernar es muchísimo más que hablar inglés. Para empezar, hay que tener una buena capacidad de gestión y, en la medida de lo posible, honradez. Que de un tiempo a esta parte pedírselo a los políticos es algo ya pues como excepcional. Pero es que no tenemos que perder de vista que es lo que se le pide a un mandatario. Que tenga capacidad de gestión, visión de país, honradez, una serie de requisitos, pues que ya les digo que de un tiempo a esta parte pues son realmente excepcionales. El mensaje concreto de Pedro Sánchez era: toma, Alberto, que alguien te la traduzca, a ver si esto aclara tus dudas. En fin, el presidente del gobierno contestando al líder de la oposición. Bueno, esto es lo que les contamos de la OTAN, pero también tenemos alguna que otra cosa interesante. Ayer la princesa Leonor estuvo en la ciudad autónoma de Ceuta. Los medios marroquíes han mostrado su indignación por la visita de la princesa de Asturias a Ceuta, pese a ser una estancia discreta en el marco de su formación militar en la fragata Blas de Lezo. El portal marroquí Khawalisrif critica que, según publican, Madrid escribe sus memorias a Rabat con tinta militar, aunque estén adornadas con una sonrisa principesca, y califica a Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas. El medio reprocha especialmente su presencia en el Sábado Legionario, un acto castrense de
de honores a los caídos. La visita supone el regreso de la Casa Real a Ceuta tras 18 años desde la última visita de don Juan Carlos y doña Sofía en el 2007. Doña Eleonor ha mantenido, mejor dicho, un perfil muy bajo, evitando actos públicos y limitándose a su papel de guardamarina en formación. Sin embargo, desde Marruecos interpretan la presencia como una reivindicación simbólica de una ocupación que coincide con la estancia del rey Mohamed VI a solo 22 kilómetros en las playas de Kabila. Los medios marroquíes ven tensión silenciosa entre Madrid y Rabat por el expediente de las dos ciudades autónomas. Bueno, tanto Ceuta y Melilla son más españolas que nadie, eso no nos puede caber ninguna duda, y a mí que la princesa Leonor pues haya pasado por allí me parece una gran noticia, sobre todo para reivindicar lo que es nuestro desde hace siglos, insisto, desde hace siglos, y me parece fundamental que haya presencia de españoles y, si es posible, de la Casa Real, mejor que mejor. El que haya tenido una presencia discreta coincide con que ella se encuentra en formación y al fin y al cabo pues tiene que tener la misma presencia que ha tenido en otras ciudades, en otros puertos en los que ha recalado pues el buque en el que está formándose, pero me sirve esta información para hablar de cómo se ven los ceutíes. Y es que me he encontrado con alguna información interesante como de medios de comunicación como El Faro de Ceuta, en la que se declaraban españoles, europeos y a favor de más autonomía como ciudad autónoma que son. Según una encuesta que ya les digo que me encontraron en El Faro de Ceuta, el 60,5% se enmarca o se considera español. Dentro de ese estudio, el 34,2% dice que se denomina ceutí, en el sentido de la idiosincrasia de alguien que pertenece pues a una ciudad que está en África, pero que realmente pertenece a España. Y luego me ha gustado mucho que hay quien se etiqueta ibérico en el sentido de que pertenece a la península ibérica, entiendo. Algo bastante ambiguo, ¿no? Porque ¿qué es ser ibérico? Que al final parece que es una denominación como muy particular nuestra. Bueno, pues también allí se sienten ibéricos y sobre todo destacan su historia, su cultura, pues la importancia de su forma de ser, de su forma de vivir, de sus convenciones sociales, su autonomía política y la lengua, que es tan importante, ¿no? Es español, que reina en Ceuta y también en Melilla. Para mí, ya les digo, una muy buena noticia que la princesa Leonor esté en Ceuta, y si yo fuera a la Casa Real, me pasaría también por allí para dar un paseo, por ejemplo, por Melilla, y recordar quiénes somos, dónde estamos y por qué realmente nos llamamos españoles. En fin, última noticia que tenemos pendiente, vamos a hablar de la pandemia. ¿Se acuerdan ustedes de esas mascarillas y dónde procedían y tal y cual y cuánto nos costó en aquel momento que estuviéramos los españoles protegidos? Bueno, pues nos hemos encontrado con una información en The Objective en la que nos cuentan que todavía hay mascarillas guardadas que no se utilizaron y que ya están caducadas. El Ministerio de Sanidad mantiene almacenadas 112 millones de mascarillas adquiridas durante la pandemia, de las cuales 97,9 millones están caducadas, representando el 87% del total. El valor económico de este material sanitario inservible asciende exactamente a 97,3 millones de euros. De las mascarillas almacenadas, solo 14,4 millones siguen siendo válidas, mientras que el resto ha perdido su utilidad por caducidad. El stock incluye mascarillas FFP2, FFP3 y quirúrgicas con costes unitarios de 3 euros, 6 euros y 38 céntimos respectivamente. Durante la pandemia, el ministerio dirigido por Salvador Illa realizó contratos de emergencia sin concurso público, como el caso de Travis con empresas chinas por 361 millones de euros, donde el material llegó tarde, caro y defectuoso. Una grabación de Coldo García interceptada por la UCO menciona que Salvador Illa hablaba mucho con Chili, posible alias de Xi Li, representante de las empresas chinas adjudicatarias. Bueno, hemos traído esta noticia para que no se nos olvide el escándalo que fue la compra de las mascarillas. Y conocimos a través de Víctor de Aldama cómo se había premiado a algunas compañías por encima de otras para que precisamente desde el Ministerio de Transportes, que era quien gestionaba la compra de suministros sanitarios, pues se pudieran llevar la correspondiente mordida. A día de hoy, acuérdense ustedes, todas las muertes que hubo en la pandemia y todo ese material sanitario que en algunos casos se nos dijo que era defectuoso y en otros casos pues que no se podía administrar a la población porque no había para todos. Y ahora nos encontramos con que hay más de 97 millones de mascarillas
caducadas, compradas durante la pandemia, que no fueron utilizadas y que están almacenadas. ¿Qué hacemos con todo esto? Que no sirve absolutamente para nada. Pues ya ven ustedes cómo fue la gestión del Partido Socialista en época de la pandemia, del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, que ahora es el presidente de la Generalidad de Cataluña. Así que acuérdense ustedes, cuando hablemos de corrupción, cuando hablemos de robo de dinero público, no nos olvidemos de dónde venía ese dinero, porque ahora en muchas ocasiones se habla de las adjudicaciones de obra pública, que lógicamente son sumamente importantes dentro de del cobro de comisiones ilegales en cuanto al volumen que representan, pero que también metieron la mano en cuestiones sanitarias, en esos recursos durante la pandemia que eran tan importantes para preservar la salud de todos los españoles, que jugaron con su salud y con la mía, y que de hecho ahora vemos esos 97 millones de mascarillas que no sirven absolutamente para nada, guardados, almacenados. En fin, cuestiones que realmente, pues no sé, en un país normal, lógico y democrático, pues habrían hecho caer al gobierno, pero como estamos donde estamos, todavía no ha ocurrido. No obstante, yo sigo confiando, porque la esperanza es lo último que se pierde, así que, en fin, ayúdenos ustedes a través de esa rebelión cívica a intentar deponer pacíficamente al gobierno de Pedro Sánchez y a sacar, lógicamente, al presidente del gobierno de la Moncloa, porque me da la sensación de que por sí mismo no va a querer salir. En fin, son las 8 menos 2 minutos. Momento de irnos con Rebeca Crespo a ver qué cuenta la Gaceta. Rebeca, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz lunes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es hablamos de la amnistía. El Tribunal Constitucional inicia este lunes un pleno monográfico para abordar uno de los episodios más graves de degradación institucional de los últimos años, como es la ley de amnistía. Será la mayoría progresista, una vez más, la denominada progresista, la que previsiblemente impondrá su criterio para avalar una norma diseñada a la medida de Pedro Sánchez y de los golpistas. Por otro lado, les recomiendo a los oyentes de Mañanas en Libertad que lean un artículo que hemos publicado este fin de semana, escrito por Rubén Pulido, sobre la censura informativa que existe en la Policía Nacional. Cuentan que desde hace días no se aporta ni la edad ni la nacionalidad de los detenidos. Además, seguimos muy pendientes de todo lo que está pasando en Irán, sobre todo después del bombardeo de Estados Unidos y la reacción internacional al respecto. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz lunes para todos. Gracias, Rebeca. Feliz lunes para ti. Bueno, nos acercamos a las 8 peligrosamente, momento de la pausa publicitaria y enseguida volvemos con más noticias aquí en Mañanas en Libertad.